Jehová le dijo: porque yo seré contigo, y herirás a los madianitas como a un solo hombre. Yo seré contigo. Eso por sí mismo debería ser suficiente, pero es natural que aún con ello, las circunstancias nos hacen sentir tan embargados que esas palabras luego parecen tan lejanas. Gedeón tuvo esos mismos pesares, y eso es precisamente lo que me encanta de la Biblia. Nos hace ver a esos hombres y mujeres tan débiles para que entendamos que si obtuvieron grandes victorias fue por la pura voluntad de Dios. Lo que es de aprender de este varón fue que a pesar de las circunstancias tan poco lógicas para él de ser pueblo de Dios y sufrir esas calamidades, nunca dejó de preguntar, nunca dejó de hablar, nunca dejó de buscar las respuestas. En el momento en que Dios se le presentó, comenzaron los por qué y sobre todo el buscar tener confianza en lo que Dios decía. Eso es notable, pues los momentos más oscuros de nuestra vida son caldos de cultivo para desconfiar de Dios si es que le hacemos caso a nuestra propia carne. Pero a su vez, esos momentos son los que Dios usa para forjar un carácter humilde y sujeto a lo que Él desea en nuestras vidas. Cuando ya no quedan dudas. Y aconteció así, porque como se levantó de mañana, exprimiendo el vellón sacó de él el rocío, un vaso lleno de agua. Jueces capítulo 6, versículo 38. La historia del vellón de lana es tan famosa y nos da grandes lecciones cómo Dios llama personalmente a sus hijos a que obren para Él. Viendo el contexto, Gedeón necesitaba cultivar su confianza en Dios, pues por muchos años los madianitas los habían despojado de su sustento y ya no quedaban fuerzas para seguir adelante. Ante esa situación, la muerte parecía una buena opción para salir de ese problema. Fue en ese momento de máxima desolación cuando Dios se presenta ante Gedeón para llamarlo a ser el próximo juez salvador de Israel. Pero, ¿cómo podría él guiar a este pueblo a la victoria? Estaba escondido, desolado y totalmente desconsolado. No sabía, no entendía cómo pasaban esas miserables situaciones siendo parte de ese gran pueblo que antaño dejó tendido al poderosísimo ejército egipcio, y nada de eso tenía ningún sentido. Aun cuando Dios se le presentó, hizo una pregunta comprensible dadas las circunstancias. Jueces capítulo 6, versículo 13. Y Gedeón le respondió: «Ah, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas». Lo interesante de Dios es que no le dio por su lado en su lamento. No le siguió en la plática, sino más bien le contestó en Jueces capítulo 6, versículo 14. Y mirándole Jehová, díjole: «Ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?». La situación no es el pasado ni lo que otros hicieron que lo llevaron a estar allí. Dios le da a entender, es aquí y es ahora, y en ese momento Dios estaría con él. Hay cosas que suceden con perjuicio nuestro y simplemente no tenemos control sobre ellas, como por ejemplo lo que sucedió hace muy poco tiempo acerca de la pandemia que anduvo por allí. Mucho de lo que sucedió, no solo en el tema de salud, sino en lo económico, social y quién sabe qué más, nunca tuvimos el control. Y eso es por poner un ejemplo. Muchas cosas son así, y por ello tiene que venir Dios y decirnos expresamente. Jueces capítulo 6, versículo 16. Y Jehová le dijo: «porque yo seré contigo, y herirás a los madianitas como a un solo hombre. Yo seré contigo». Eso por sí mismo debería ser suficiente, pero es natural que aún con ello, las circunstancias nos hacen sentir tan embargados que esas palabras luego parecen tan lejanas. Gedeón tuvo esos mismos pesares, y eso es precisamente lo que me encanta de la Biblia. Nos hace ver a esos hombres y mujeres tan débiles para que entendamos que si obtuvieron grandes victorias fue por la pura voluntad de Dios. Lo que es de aprender de este varón fue que a pesar de las circunstancias tan poco lógicas para él de ser pueblo de Dios y sufrir esas calamidades, nunca dejó de preguntar, nunca dejó de hablar, nunca dejó de buscar las respuestas. En el momento en que Dios se le presentó, comenzaron los por qué y sobre todo el buscar tener confianza en lo que Dios decía. Eso es notable, pues los momentos más oscuros de nuestra vida son caldos de cultivo para desconfiar de Dios si es que le hacemos caso a nuestra propia carne. Pero a su vez,
Esos momentos son los que Dios usa para forjar un carácter humilde y sujeto a lo que Él desea en nuestras vidas. ¿Llorar? Bueno, no niego que dan muchas ganas de hacerlo, pero Dios no desea que te quedes escondido en esa cueva. De un lugar así llamó a Gedeón para que hiciera sus obras. Mejor es, ya que te está llamando, comiences a hablar con Él. Y mira de qué manera sucedieron las cosas. Jueces capítulo 6, versículos 36 al 38. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, porque como se levantó de mañana, exprimiendo el vellón sacó de él el rocío, un vaso lleno de agua. Si estás conmigo, Dios, muéstramelo. Claro que lo hará, y de maneras que no se ven usualmente. Gedeón todavía quería disipar una última duda, pidiendo algo imposible, pues de que el rocío, todo estuviera en el vellón era altamente improbable, pero había una remota posibilidad. Pero, ¿el rocío en todos lados menos en el vellón? Eso jamás pasaría. Bueno, lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Jueces capítulo 6, versículos 39 y 40. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Ruégote que la sequedad sea solo en el vellón y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, porque la sequedad fue solo en el vellón y en toda la tierra estuvo el rocío. ¡Qué narración tan hermosa! Dios le dijo en pocas palabras: ya no dudes más, que estoy contigo. Lo mismo te dice a ti y me dice a mí. Con Él ya no hay más dudas. No digo que se acabarán tus problemas. Estaría siendo un irresponsable al decirlo. Lo que digo es que con Él lograrás terminar esta carrera con gozo y pelearás la buena batalla que todo cristiano enfrenta. No sé qué nos depara el futuro en esta tierra. Lo que sí sé es el futuro que tendremos con Él, que nunca nos dejará ni nos desamparará. Que el Señor siempre te bendiga. Amén.